que ya hemos leído la lectura de esta mañana y recordamos nuestro lema ahora, que ahí en Isaías 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando pensamos en esta mañana en la necesidad, hay que recordar que Dios es la respuesta. Pero pocas veces en realidad lo vemos como la respuesta. Somos muy fácil, muy rápido para decir, pues claro, yo confío en Dios, pero muchas veces nuestra conducta se demuestra algo al contrario de la confianza en Dios. Y así como nuestro lema del año aquí en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordando que están pensando cómo ser guiado por Dios en este año. Y para poder ser guiado significa confiar en Dios, y ahora en esta mañana precisamente en la necesidad. Cuando vemos la necesidad, casi siempre la necesidad no es algo que tenemos, sino que es algo que tendremos. No es que como nosotros en este día no tenemos para comer. Yo veo que todos parece que sí han comido, y algunos hasta de más han comido. Por eso cuando hablamos de la comida, sí estamos comiendo. Sí tenemos ropa en esta mañana. Sí tuvimos en cómo llegar a la casa de Dios en esta mañana. Me imagino que todos tienen a dónde ir después de los servicios en este día. Por eso la mayoría que estamos en necesidad no es una necesidad que tenemos, sino es una necesidad que tendremos. Cuando hablamos de nuestra historia en ese momento, y vamos a estar viendo su vida un poco más preciso, pero vemos en su vida, ella estuvo preocupada por la necesidad, no que tenía, sino que iba a tener. Porque en ese momento estuvo delante del hombre de Dios, contando que van a quitar mis 2 hijos y los van a hacer esclavos para pagar la deuda que yo tengo. Pero en ese momento aún no eran esclavos. En ese momento eran libres. Ella habló que no tenía para comer, y como la otra viuda en la vida de Eliseo, que dijo: pues yo voy a simplemente comer y luego morir porque no tengo. Pero sí tuvo por esa comida. Lo que era la preocupación no fue por el momento, sino por lo que iba a pasar. Y hermano, nuestras vidas, así como nosotros vivimos, estamos en tiempos difíciles económicamente. Yo sé que cuesta mucho para vivir. Yo sé que todo está aumentando en precio. Y por muchas veces nosotros decimos: pues pastor, no puedo vivir porque no tengo suficiente. Cuando sí tiene suficiente para hoy, sí están viviendo al momento, sino que su preocupación más bien es no lo que tiene, sino que lo que tendrá. Y muchas veces vivimos la vida pensando en el futuro o lo que pueda pasar, que muchas veces nunca pasan. Hoy en día hay preocupaciones con el gobierno que tenemos. Unos que están preocupados por la deportación que estamos oyendo. Y muchos andan alterando su vida, haciendo cosas diferentes por el miedo, no por lo que está pasando, sino lo que pueda pasar en su vida. Cuando hablamos de necesidad en esta mañana, el mensaje más bien no es lo que tiene de necesidad de ese día, sino que cómo está viviendo por la necesidad que piensa va a venir en el futuro. Por esa mañana es confiar en Dios y también mirar a Él cuando está en esa necesidad. Por eso en nuestras notas que abrimos esta mañana, y quiero llenar los espacios y aplicar esta mañana cómo debemos vivir
no en términos del futuro, sino en términos de hoy en día. Pues no está hablando lo que va a pasar el mes próximo, o lo que va a pasar en otros 6 meses, o lo que puede pasar el año próximo, y que ya andamos alterando nuestra obediencia según lo que pueda pasar en la vida, sino que vivimos para hoy. Cuando hablamos de vivir por fe es vivir obediente hoy, sabiendo que mañana puede ser difícil. Y por la fe somos obedientes para vivir en ese día. Pues cuando hablamos en eso, hermanos, vamos a ver algunos elementos para ayudarnos en esta mañana con nuestro pensamiento de estar mirando al Señor, mirando a Dios cuando la necesidad está presente o cuando la necesidad estará presente. Número 1, una mujer en extrema pobreza. Porque cuando empezamos la historia aquí, la primera cosa que vemos es una mujer que no tenía, una mujer con mucha falta. La verdad es, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo de falta. Y cuando yo estoy viendo las noticias, yo veo que es algo muy normal en todos. Yo veo de hombres de negocios que están ganando hasta millones de dólares al año y luego declarando que tanta necesidad que tienen en su vida. Y nosotros que vivimos más normal, por decir, pensamos, pues si yo tuviera solo uno de esos millones, pues yo estaría bien por la vida. Pero ellos en su vida, aunque tienen mucho, también tienen mucha necesidad. Mal administración, obviamente, lo que estamos hablando. Los millones entran, los millones salen y ellos se quedan sin nada. Y para nosotros vemos a uno así, pensamos, qué locura. Qué mal que alguien que tiene tanto dinero y aún está viviendo también al punto de pobreza. Pero hermano, no es diferente que nosotros en nuestro nivel, viviendo de la misma forma. Entra el poco que tenemos y por la mala administración se va también y nos deja en la misma situación de pobreza. Porque cuando hablamos, hermanos, esta mañana para empezar, es que hay que aprender cómo usar lo que Dios nos ha dado. En esta historia vemos una mujer con mucha pobreza, pero no es por decir que no tenía nada. Sí tenía algo. Cuando yo hablo de nuestra vida esta mañana, y aunque estemos tal vez sufriendo económicamente, no es que no tiene nada, sí tenemos algo. Lo que hay que hacer es aprender cómo administrar lo que Dios está dándonos. Por eso vemos ahí en el inciso A, era una mujer que no tenía apoyo, no tenía nadie para ayudarle en su vida. Y muchas veces pensamos, pues pastor, yo estoy haciendo todo lo posible, estoy trabajando todo lo posible y no tengo apoyo en mi vida que yo tengo ahora. Ella era una viuda, no vemos una familia, solo los 2 hijos que tenía. Y luego cuando vemos ahí en Job 16, 1 y 2 dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Estoy diciendo, en la dificultad en su vida, los que les habló dieron malos consejos. Vivimos en un tiempo cuando recibimos malos consejos. Nosotros luchamos económicamente y alguien dice, pues hermano, está dando de más a la iglesia, debe dar menos a Dios. Mal consejo. Uno que dice, pastor, no tengo mucho tiempo, y otro dice, pues hay que dejar un poco de los servicios para tener más tiempo. Y empezamos a aprender de unos que no nos ayuden en nuestras vidas. Así fue Job en su necesidad. 3 varones vinieron, 4 en realidad, ellos llegaron y luego ellos tuvieron puras malas noticias, puros malos consejos, no le ayudó nada en su vida. Y hermanos, si no estamos aplicando principios bíblicos en el tiempo de necesidad,
malos consejos nosotros recibimos. Y empezamos a pensar, pues si yo, voy a usar la palabra bien clara, si yo robo a Dios, me va a estar bien. Si yo dejo de dar, y según Malaquías, dejando de dar lo que debe a Él, es un robo. Pues si robo a Dios, piensa, no, pues yo voy a estar mejor. No, Dios es Él quien le puede bendecir, quien le puede maldecir. Dios es Él quien puede hacer algo milagroso en su vida, pero muchas veces no confiamos en Él. Cuando estamos en necesidad, vemos en nuestra prudencia los que nos ayudaría. Y por eso esta mujer, ella estuvo ahora buscando algo, pero en ese momento de necesidad. Vemos la gracia de Dios es suficiente. Cuando vemos a 2 Corintios 12, el apóstol Pablo ahora está sufriendo de algo, un aguijón de la carne. No dice exactamente lo que fue ese aguijón, pero cuando Dios respondió a esa necesidad, no la quitó, sino que simplemente dijo, basta mi gracia. Mi gracia es suficiente en su necesidad. La viuda aquí en 2 Reyes capítulo 4, la gracia de Dios es suficiente. A nosotros hoy en día, cuando estamos viviendo en preocupaciones, no sabemos qué hacer, la gracia de Dios es suficiente en nuestro momento de necesidad. Pero si no confiamos en Dios, nunca encontraremos esa ayuda en nuestras vidas. Y vamos a vivir la vida gastando los días, viviendo en depresión, viviendo en preocupación, viviendo con temores, tomando malas decisiones, vivir bajo las consecuencias de ellas. Y no estamos viendo que Dios está para cumplir en nuestras vidas. Mirad a mí y sed salvos, dice Isaías. Mirad a mí y sed salvos. Él quiere curarnos en la situación en donde estemos en esta mañana. También inciso B, era una mujer sin apoyo, pero también sin ayuda. Sin ayuda. Cuando hablamos de su vida, en realidad no fue culpa de ella. Y puede ser esta mañana que está viviendo bajo consecuencias de otra persona como esta mujer. Su esposo murió. Obviamente fue él quien hizo la deuda que ahora ella es responsable para pagar. Y muchos pueden pensar, pero pastor, yo no conté en. Y la lista empieza muy larga. Yo hizo eso, pero no conté que iba a bajar la economía. Yo no conté que iba a perder mi trabajo. Yo no conté que iba a tener problemas con X en esta mañana. Y muchas veces ahí estamos en la situación de este momento y lo que necesitamos es ayuda, pero ella no pudo hallar la ayuda. Por eso cuando hablamos, hermanos, y este mundo, vemos que vivimos bajo las consecuencias del pecado. De esas consecuencias encontramos la muerte y también el proceso a la muerte. Los científicos dicen que cuando un bebecito recién nacido entra en este mundo, en ese día comienza el proceso a morir. No es como que llega un momento y ya muerto, no, sino su cuerpo ya está en proceso. Hay un límite de tiempo en sus órganos. Hay un límite de tiempo en que tenemos aquí en esta tierra. Pero no llega el momento de muerte y simplemente, boom, ya no está, no, sino que desde su nacimiento empezó a descomponerse y algunos más rápido que otros.
Pero ahí estamos llegando al momento de que entendemos que Dios ahora quiere hacer algo en ese vida. Pero del pecado vino esa muerte. Del pecado vino las enfermedades. El pecado vino las dificultades de sacar la vida. Era consecuencia, era castigo del mismo pecado de Adán. El castigo de espinos. El castigo de trabajar por el sudor. Hoy en día nadie quiere trabajar por el sudor. La verdad es que yo no soy tampoco esperando sudar, pero de vez en cuando hay que trabajar. Hay que sacar la vida, hay que hacer algo. Eso es consecuencia del pecado. Pues vemos a esa mujer viviendo ahora con una necesidad muy grande en eso. Pero vemos, hermanos, que siempre está Dios. Dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él no nos dejó aquí solitos, Él vendrá por nosotros. Él nos llevará al cielo. Nosotros decimos que creemos en la venida inminente del Señor Jesús. O sea que puede ser que ni terminamos este servicio y el Señor aparecerá por nosotros. Puede ser. ¿Lo creemos o no lo creemos? Una vez más, ¿lo creemos o no lo creemos? Si es así, ¿por qué tomamos decisiones malas con problemas prestados de otro día? Nosotros cambiamos y alternamos nuestra vida por el temor que nosotros tenemos. Vemos que era una mujer que buscaba alivio. Cuando vemos a ella ahora, vemos algo muy admirable que hizo esta mujer. Esa historia la tenemos porque esta mujer decidió obedecer a Dios en su problema. Si ella hubiera sido desobediente, ni sabríamos eso. Si ella hubiera ido a otro lado buscando otra manera, nosotros no sabríamos. La única manera en que sabemos de esa historia es porque ella hizo lo correcto. Por eso cuando yo le digo en esa mañana, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Los que quieren y los que no van a estar con Dios. Los que llevan a sus hijos, los que no. Los que llevan a otros con ustedes, los que no. Un día vamos a estar allá y vamos a saber, pero vamos a estar hablando de algo que pasó con ella porque era atento. Vemos que ella fue a Eliseo. Cuando pensamos en historia, tenía este préstamo, este dinero que ella debía, esa deuda, y ella necesitamos pagar la deuda. Y cuando pensamos en ella en ese momento, ¿qué hubiera podido hacer en ese momento? Pues hubiera podido huir. Voy a escapar. Recordamos la historia de Ruth, como que ellos se fueron de Israel para ir a Moab, huyendo de los problemas. Y cuando veo la historia de ellos que huyeron, no les llevó tan bien. Por eso esta mujer hubiera podido huir, pero no se huyó. ¿Cuántos hay que huyen, que andan en otro lado buscando en vez de ir al Señor? Pero ella fue el hombre de Dios, y el hombre de Dios le dijo, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ella esperando, pues va a ser un milagro grande con Eliseo. Pero no, Eliseo dijo, ¿qué tienes? Esa mañana cuando hablamos de esa necesidad, cuando estamos en necesidad, ¿qué tenemos? Porque somos responsables, según la Biblia, por lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Pues si alguien dice, pues hermano, si yo tuviera ese millón que el pobre llorón está hablando de que está en tanta pobreza, si yo tuviera ese millón, fácilmente yo diezmaría. Pero mi pregunta es, ¿diezma con lo que tiene? Es muy fácil, ¿sí? Pues si el Señor me dio doble mi salario, yo empezaría a diezmar mañana
palabra muy famosa de los hispanos, mañana. Mañana nunca llega, porque mañana es otra vez mañana. Y nosotros que, pues yo tuviera ese, yo lo haría. Ahora mi pregunta es, ¿qué está haciendo con lo que tiene? Muchos viven en el mundo de lo que no tenemos. Yo no lo puedo hacer un día cuando ya tengo mi camioneta pagada, cuando tengo mi casa pagada, un día cuando mis hijos ya no están en mi casa. No, hermanos, sus hijos a lo mejor siempre van a estar allí y siempre van a estar una carga económica en su vida. Bueno, cuente con eso. Pero muchos piensan, pues bueno, ya no tengo nada, voy a empezar. Y nunca llegue ese día. Nunca somos obedientes, no por la necesidad de hoy, sino por la necesidad que tendríamos. Pues vemos a ella, fue el hombre de Dios, él dijo, pues vamos a poner lo que tienes en casa, pues él dijo nada. Sí tenía algo, tenía un vasija de aceite, sí tenía algo, no mucho. Hermanos, sí tenemos algo, no mucho. En su necesidad sí tiene algo, no mucho, pero sí tenemos algo que Dios quiere usar para nuestras situaciones. Hizo D. Vemos ahora que no sabía cómo arreglar su problema. Ella no sabía. Nunca había oído eso. ¿Quién ha dicho ir a pedir prestado vasijas? ¿Quién había dicho tomar su aceite y cambiar el lugar de su vasija a otra para producir este aceite? Nadie había oído de esa historia. Nadie había visto ese milagro. Y hermanos, el milagro que puede suceder en su vida, nadie lo había visto. Usted no había visto, pero puede obedecer esperando un milagro en su vida. Mirad a mí cuando está en necesidad. Mirad a mí cuando quiere tomar una decisión equivocada. Mirad a mí antes que abandone la casa de Dios. Mirad a mí. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No entienden, hermanos, que lo que soy, lo que usted es, de Dios somos? No soy mi dueño, como tampoco usted es su dueño. Lo que yo tengo no es mío, sino igual lo que usted tiene es suyo. Mi vida que yo tengo no es mía, sino es de Dios. Mi futuro no es mío, sino es de Dios. Pero vi una vida en necesidad, tomando decisión tras decisión equivocadamente, encontrando consecuencias y llorando y culpando a Dios. ¿Por qué me hizo esto Dios? ¿Por qué Dios me dio esta vida? ¿Por qué Dios me dio esta mujer? Más preciso. ¿Por qué Dios me dio este tonto? Hablando del marido, ¿verdad? No. Usted la escogió. Usted lo escogió. Vivimos bajo consecuencias, pero no entendemos cómo cambiar nuestra situación. Pensamos que nuestra vida es única. No hay nadie que entiende los problemas que yo tengo. Nadie entiende el sufrimiento que yo tengo en mi hogar. Una vez un varón me dijo eso: pastor, nadie va a entender mi sufrimiento que yo tengo, el sufrimiento en mi hogar con esta mujer. ¿Nadie? Wow. Interesante. Vamos a un viaje esta mañana a un país llamado el Congo, que en esta semana miles sobre miles
fueron asesinados, cristianos. Mujeres y hombres quitados. Violaciones como nunca ha visto en este mundo. Queriendo aniquilar los creyentes. Ahora otra vez, cuénteme de su esposa. Cuénteme esa vida tan horrible que tiene. Cuénteme los problemas que tiene en este momento. Muchas veces nosotros entendemos lo que es un problema y queremos llorar por las consecuencias que nosotros estamos haciendo. Voy a hablar bien directo, esa bruja, ¿con quién está casado? Usted está controlando su escoba. Hermano, no sale del aire. Ese problema no sale de nada. Siempre hay dos en un conflicto. Uno nunca ha visto a alguien peleando solo. Nunca ha visto a alguien peleando solo. Ahora, en la calle algunos locos que he visto que andan pegando el aire, pero sabemos que eso no es normal. Pero nosotros muy rápido, Dios me ha hecho esto y estamos en necesidad, pero no respondemos bíblicamente en nuestra necesidad. Adelantamos número 2 de nuestras notas. Número 1, vemos una mujer de extrema pobreza también, el plan para tener la victoria. Número 2, el plan para tener la victoria. Cuando vemos ahora otra vez nuestro texto, aquí en versículo número 3 dice: Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocos. Pero vemos ahora, hermanos, que Él está hablando y dando una manera para aliviar su problema. Por eso el plan incluyó, en el inciso A, el plan incluyó la vasija. La vasija era clave en el éxito de su problema. Hermanos, déjenme decir, la vasija es la clave en nuestra necesidad. ¿Cuál es o qué es esa vasija? Nosotros somos vasijas. Nosotros podemos contener en nosotros las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Podemos contener en nosotros la manera para aliviar el problema que nosotros tenemos. Podemos ser útiles en este día para el problema en lo cual que tiene ahora. Pero nosotros queremos involucrarnos a nosotros. Queremos bendiciones de Dios, pero yo al lado. Tal vez llegando a la casa, debe decir a su esposo o su esposa: perdóname. Verdaderamente yo he sido ese tonto de que habló el pastor. Acepte la responsabilidad. Perdóname. Yo sé que soy esa bruja que habló el pastor. No, nosotros no queremos aceptar responsabilidad. Queremos que todo lo demás cambian porque yo estoy bien. Pero vemos ahora en esta mañana, todo depende de la vasija. Todo depende de la persona entregada al Señor. Si sea algo de la familia, si sea algo económico, si sea algo de otro temor que tal vez tiene esta mañana, lo que necesitamos es involucrar la vasija al Señor. Mirad a mí, Señor, aquí estoy. Estoy para que me uses hasta que cuando tú me quieres quitar de aquí, estoy leal y para ti en esta vida. Una vasija para el Señor. Vemos varios textos que están allí que pueden leer en su tiempo, pero vemos que hubo una preparación de esa vasija. De esa vasija o del vaso más bien, la preparación del vaso. Cuando hablamos de ese vaso vasija en esta mañana, hay una preparación. Cuando ella fue para la vasija, no era simplemente ve por vasijas, sino que vemos vasija vacía, vasija prestada,
Vemos que fue algo preciso en eso. Prestada la vasija porque no es suya. Su vida no es suya. No tiene nada que es suya. Todo es de Dios. Limpia. Su vasija limpia. ¿Cómo está pasando su tiempo en su hogar? ¿Qué ve su esposa de usted? ¿Qué ve el esposo de usted? ¿Le ve leyendo la Biblia cada día? ¿Le ve orando y le escucha orar? ¿Le ve haciendo algo productivo en su matrimonio, en su hogar? ¿Qué tipo de vasija estamos hablando en este momento? Hay que prepararlo. Hay que decidir al Señor: Señor, ya no soy mío. Voy a humillarme delante de mi esposa, Yo voy a humillarme ahora en mi vida para ser tu siervo. Voy a humillarme para no andar siempre pensando en mí, también viendo hacia ti. Y por eso vemos que hay una preparación para poder ser usado y para aliviar esa necesidad en que tiene. Pero en esa mañana, si está aquí presente y dice: no, pastor, no soy yo. De veras, yo hablo con toda sinceridad, pastor. Si usted conociera esta mujer con quien trato de vivir, si conociera la situación en que estoy, entendería mucho más. Pensando que los principios bíblicos solo funcionan para otros. Solo funcionan para ayudar a otros y nunca en su propia situación. Hay que prepararnos para poder recibir esas bendiciones, porque en el inciso C vemos el valor del plan de Dios. El plan de Dios sí tiene valor. El plan de Dios sí tiene propósito. Hermano, ¿no quieren saber a cuántos matrimonios que yo he conocido al punto de romperse, que ahora viven en armonía y contentos delante de Dios? Pero hay otros que se rompieron. Los que vienen con su problema no siempre solucionan. Los que aplican principios bíblicos encuentran solución. Los que no, se rompen. Porque no queremos entrar en el plan de Dios. ¿Es siervo a su esposa? ¿Es sierva a su esposo? Ahora, yo estoy entrando mucho en matrimonio, hay mucho más también. Amén. Algunos quieren que yo siga moviendo, ¿verdad, hermano? Ya hay suficiente tiempo aquí, pastor. Vamos a otro tema. Hay un valor el plan de Dios. Su vida económica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas escritas: ¿qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo vamos a vivir? Esas son las cosas, pero primero a Dios, al profeta de Dios. ¿Tienes una sola comida? ¿Una sola comida vas a morir? Pues dame mi primero. ¿Qué tipo de evangelio es eso? Yo prefiero el evangelio, no quiero usar nombres, pero no lo voy a usar porque estamos en internet. Si no fuera por línea, yo diría otras cosas. Prefiero el mensaje de aquel fulano que vive en Texas. Ayudaré poquito. Prosperidad siempre. Nunca le cuesta nada. La vida está en las nubes siempre. No queremos aplicar principios bíblicos en nuestra vida. Si quieres comer mañana, dame a mí primero hoy. Si quieres vida,
dame mi primero. Así es lo que está diciendo Dios. Busca primero el reino de Dios. Y todas estas necesidades, otra palabra, os serán añadidas. Pero no queremos depender de Dios. No queremos la idea que tal vez voy a sufrir. No queremos la idea que a mí me va a costar. Siempre hay para el Señor. Por eso una mujer en extrema pobreza, número 2, el plan para tener victoria. Número 3 ahora, la provisión para un milagro. La provisión para un milagro. Vemos dos palabras en nuestras notas. Primero, la petición. Segundo, la provisión. Bueno, vemos el versículo número 7. Vemos que vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Vemos ahora en versículo 6 que todas las vasijas estuvieran llenas. Y ahí vemos que la petición. Ella estuvo pidiendo y Dios estuvo bendiciendo. Hasta la medida que ella se aplicó, recibió las bendiciones. El milagro no se paró porque se terminó la necesidad, sino que se paró porque fue lo último de las vasijas que ella presentó a la necesidad. En otras palabras, si hubiera tenido más vasijas, más milagro hubo para llenar esas vasijas también. Cuando ya terminaron las vasijas, terminó también el milagro. Dios es el dueño de todo. Pero Él está buscando a vasijas con quien puede usar. No, si prefiere robar a Dios y buscar bendiciones, adelante. Si quiere ahora rechazar principios en su matrimonio, adelante, adelante. Si piensas mejor serás sola o solo, adelante. O si quieres ser una vasija en que Dios puede mostrar el milagro una vez más, adelante. Esta mujer tuvo vasijas. En esta mañana hay vasijas, pero hay unos que no van a estar. Hay provisión para todos. El número 4, hermanos. Último en esta mañana, vemos que hubo también un problema. Hubo un problema. Yo empecé en eso y ahora voy a terminar en esto. El problema era falta de vasijas, falta de lugar. Por eso se hizo A. No había manera de contener las bendiciones. No había manera de contener la bendición. Dios tiene mucho, pero necesita en dónde poner sus bendiciones. No está tirando bendiciones, las quiere usar. Muchos dicen, pero pastor, no tengo para diezmar. Es cierto, porque no diezman. No hay por qué Dios darle más. Porque le va a bendecir con más cuando no está usando lo que tiene. Si quiere vivir así su vida, vívala. O si quiere ser instrumento por lo cual que Dios puede administrar sus bienes, es la vasija que estoy hablando. En su matrimonio, no pasó, he hecho todo lo que puedo con esa mujer. ¿Va? Es el problema. Es el problema. Porque Dios puede hacer mucho a través de ti, si seas ese instrumento por lo cual que Dios le puede usar. Esa que dice bruja o ese que dice tonto, en un día era su amor. Ah, hermosita, ¿qué te puede hacer hoy para ti? Y hoy es, dame algo para desayunar. Algo cambió. No de otra persona, sino en usted mismo. ¿No sabe que el matrimonio es un pacto
No un contrato, es un pacto. Un pacto es una promesa que no necesita nada de regreso. Un pacto es lo que hiciste. Hasta la muerte nos separe. Es un pacto. Te prometo un pacto. Si ella se convierte es otra cosa. Hay un pacto para ti. Si nosotros viviéramos así en pactos, nos ayudaría mucho en nuestras vidas. Pero vemos que muchas veces hay un problema, porque necesita en dónde contener la bendición. Inciso B, hay consecuencias de la falta. Hay consecuencias de la falta. Muchos ya están viviendo bajo muchas consecuencias. Pero hermanos, no son todas. Yo conocí una persona que siempre llorando por las consecuencias en donde vivía, pero siguió viviendo para generar más consecuencias más adelante. Yo le decía a esa persona, pues hay que hacer cambios, o lo peor está por venir. No, lo peor ya está. No, de veras, hermano, lo peor no está. Sigue viviendo y más consecuencia. Oh, pastor, está tan difícil mi vida. Entonces es tiempo cambiar, sembrar diferente. No, pero ya estoy bajo las consecuencias. Si no cambie, vienen más. Uno piensa, no puede ser peor que tengo ahora. Despiértate. Despiértate. Lo peor no ha llegado todavía. Puede vivir así de mal en peor, o puede romper la cadena hoy. Mirad a mí cuando está en necesidad. Él tiene la respuesta para su vida económica. Tiene la respuesta para su vida física. Tiene la respuesta para su vida matrimonial. Él tiene la respuesta. Pero si no mira a Él, olvídese. Lo peor está en camino. Puede con Él o fuera de Él. Su decisión.